Pulso económico de viernes, hoy con buenas noticias. El IBEX 35 cierra la sesión con un avance de 0,94%, el índice general 7.942,7, con algunos valores que decididamente avanzan: Arcelor 6,59 arriba, Acerinox 4,94 y Fluidra 4,11. Por contra, los que hoy han tenido peor circulación en bolsa, Robi hoy se da un tremendo castañazo, 13,32 abajo, Bankinter 4,40 abajo, CaixaBank 3,44 abajo. Bueno, y a continuación les adelanto algunos de los temas que estoy seguro les van a interesar de la mesa de análisis económico que abrimos enseguida con los mejores expertos para que ustedes, desde donde quiera que nos vean, no se pierdan un detalle de lo que afecta a nuestra economía y a las de nuestro entorno. Claro, hoy tenemos que hablar pues de las opiniones de Christine Lagarde. La señora que manda en el Banco Central Europeo dice que la recesión, de la que ya se habla como alguien que está sentado a la mesa en Navidad, que nos está llegando, puede que no sea suficiente, dice, para hacer bajar la inflación. Entonces, ¿qué? Pues habrá que seguir subiendo los tipos. Parece, a ver qué opinan nuestros expertos. Y tenemos que hablar de Telefónica. Telefónica ha registrado un descenso de más del 80% del beneficio por falta de beneficios extraordinarios, si bien los ingresos han crecido notablemente y los beneficios de Telefónica pues, son bastante jugosos. Luego se lo contamos. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Joaquín Robles, analista de XTB. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien, Joaquín? Todo bien, gracias. Me alegra mucho. Don Víctor Álvaro González, socio fundador de Next Step Finance. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Tal? Todo estupendamente. Me alegra. Vamos con la sesión de bolsa entonces. El IBEX un tanto rezagado de lo que está pasando en otras bolsas europeas, a la espera de los datos de empleo de Estados Unidos, pero bueno, una jornada que no se ha visto empañada por nada ajeno a lo que es la bolsa de aquí. No, y a pesar de la volatilidad que hemos visto durante esta semana, el IBEX 35 ha cerrado prácticamente en los mismos niveles en los que la empezó. Quizá gracias al impulso de las bolsas asiáticas, sobre todo de China, se está hablando en las últimas horas que se podrían empezar a levantar restricciones y esto lo que ha hecho es dar fuerza a las materias primas. De hecho, las que más han subido hoy, Arcelor y Acerinox, y el petróleo también iba subiendo un 4%. Parece además que han encontrado una vacuna, he leído hace poco, una vacuna nueva para el tema del COVID, que parece que les tranquiliza a efectos precisamente de esos cambios. Y también han dado su visto, parece que van por buen camino la cotización, vamos, las auditorías para que la cotización de las empresas chinas en Wall Street. Y en general eso, un índice muy machacado como todos los chinos, pero también ese de la tecnología china, que es por cierto un índice interesante, pues parece ser que tiene mejores perspectivas y a lo mejor ha sido algo de eso, pero vamos, tampoco ha sido un día de esos que hay un motivo súper claro para que el mercado europeo concretamente esté, digamos, un poco mejor, ¿no? Está de visita en China, se ha entrevistado con Xi Jinping, el canciller alemán Olaf Scholz. Bueno, pues la gran noticia, al margen de lo político, que ya lo comentaremos más adelante, es que en lo económico hemos empezado a saber que hay más de 1.000 empresas chinas, de las importantes, que ya están en Alemania. O sea que es una penetración la que tiene Alemania del capital chino bastante relevante. Bien, vamos a hacer un pequeño análisis, si les parece bien, de las reacciones que están teniendo los mercados, cómo está moviendo a la bolsa las decisiones de los tipos de interés de la FED, la Reserva Federal. Pues últimamente ya es una costumbre que cuando se reúnen hagan unas declaraciones bastante positivas, concretamente unas declaraciones en las que por primera vez en mucho tiempo dicen que son conscientes de que las subidas de tipos de interés que están realizando llevan su tiempo y son conscientes de una realidad, y es que muchas de las subidas, sobre todo las últimas que han realizado, todavía no se han notado en la economía. Son conscientes de que se está notando ya alguna debilidad en la economía norteamericana, por ejemplo el mercado inmobiliario, y además son también conscientes de bueno, el efecto de lo que hacen sobre el sistema económico y financiero, que es como decir, lo que ha pasado con la libra, cómo está el yuan, cómo está el yen, con todos, el euro con respecto al dólar, o los bonos, las tensiones de liquidez, somos conscientes de ello, y el mercado dijeron eso y el mercado subió, la subida estaba descontada y en general más o menos lo que esperaban, pero luego en la rueda de prensa, no sé si porque le hicieron una pregunta a Powell diciéndole que había subido la bolsa, inmediatamente dijo, bueno, pero aquí no nos animemos, que a mí no se me ha olvidado que la inflación está donde está, ¿qué tal? Y hizo un mercado para abajo, ¿no? Con lo cual realmente no ha sido
por decir así, aunque ha ocurrido lo esperado y además esta vez lo habían telegrafiado, que no me parece mal, habían tenido un globo sonda previamente en el Wall Street Journal, otro en el Financial Times ese mismo día, pero al final mete siempre un jarro de agua fría y en esas estamos ahora mismo. Eso en cuanto a Powell. En cuanto a Lagarde, pues eso que ha dicho, que realmente vamos primero con los americanos. Bueno, los americanos decía, me estaba acordando ahora, ¿no?, de que hablabas de la rueda de prensa, decía Alan Greenspan, uno de los antiguos, ¿no?, presidentes de la Reserva Federal, que si después de sus declaraciones los periodistas les había quedado todo claro, algo había hecho mal, ¿no? O sea, que al final siempre les gusta nadar con esa ambigüedad. Y es un poco lo que hace Powell, no sabe que tiene un problema, la inflación sigue 4 veces por encima del objetivo, no termina de atajarla, entonces es consciente de que puede seguir subiendo los tipos de interés, además se apoya en un crecimiento del 2,8 en el último trimestre, de una tasa de desempleo del 3,6%, pero claro, tampoco quiere llevar a la economía a una recesión. Entonces siguen tratando de compensar, ¿no?, esa bajada de inflación con que la economía no se vaya al traste. Es algo muy complicado, por eso tiene que modular su discurso en cada reunión, pero parece que todavía queda tiempo para subir tipos. ¿Eso significa que vamos a vivir hasta final de año un tiempo de tranquilidad en cuanto a subida de tipos en Estados Unidos o no? No lo pensamos. De hecho, las últimas pronósticos dan un 52% de posibilidades a una subida de 50 puntos básicos y un 48 a 75 puntos básicos, por lo que todavía está muy parejo. Estamos hablando de acabar los tipos de interés en el 4,75 a final de año cuando estaban al 0 a principio de año. Es un poco lo que decía Víctor también. Todavía no se ha notado en la economía real, pero es que ha subido casi 5 puntos. Las tasas hipotecarias están en máximos de 2008 y el problema que se está encontrando Estados Unidos, que es quizá lo más grave, es que sube tipos para enfriar la demanda, pero no está logrando enfriar esa demanda porque el mercado laboral es muy sólido. Hoy hemos visto 3,7 de desempleo y es que siguen subiendo los salarios a un ritmo de 4,7. Entonces, si a la gente le suben los precios, pero le suben los salarios, pues sigue consumiendo lo mismo. Entonces, no terminas de atajar la inflación. Sí, bueno, estoy de acuerdo en el análisis que ha hecho. Y además, a ver, lo que ocurre aquí es un poco injusto, porque es cierto que los salarios afectan, pero los salarios en términos reales, si descuentan la inflación, tampoco está ganando tanto el norteamericano medio. Es decir, que ni siquiera cubren la inflación subyacente y la inflación normal, que está en el 8. O sea que realmente... Y lo que hay aquí detrás son cosas que no están mucho en manos de este hombre, porque al final que estamos siempre energía, alimentos, sobre todo en Europa, ¿no? Con lo cual es relativo hasta, no sé, puede apretar a lo mejor mucho, llevar a la economía a una recesión y que siga alta la inflación. Pero bueno, yo sí creo que hay también un lag, un espacio entre lo que hace y ya lo estamos viendo en los indicadores adelantados. O sea, no quiero aburriros con los muchos que hay, pero son muchísimos los indicadores adelantados que están diciendo esto en cualquier momento se va a empezar a notar, porque se está notando en precios industriales, que están cayendo. Esa tesis es la que a mí me inspira a que Powell se tome un margen. Dice, bueno, vamos a ver si el tiempo ese que reclama para tantas cosas, pues se lo aplica a él y dice, bueno, voy a tomarme un respiro, a ver si ya se nota efectivamente que esto va de baja y no es necesario. Hay un respiro que ya se está tomando el mercado y es que efectivamente espera que los tipos estén cerca del 5% a final de año, 4,75, mientras esa sea la dinámica, eso está en los precios. Es decir, si lo sabemos nosotros, si lo sabe todo el mercado, con lo cual en la medida en que los precios suban como está previsto, no debería de haber grandes sorpresas negativas. Lo malo sería que la inflación se disparara y ahora en lugar de pensar en otros 0,50 puntos y luego otros 0,25, que es un poco lo que se está esperando que va a ocurrir. Que ha habido países donde ha ocurrido. No, puede ocurrir. Ha habido un segundo repunte inflacionario. De todos modos, mi sensación, es una sensación, yo creo que por algún motivo está retrasándose el efecto de lo que se está haciendo, bueno, por algún motivo, porque es así, pero si están los tipos americanos hipotecarios, el bono 30 años, que es el más se usa, está ahí en 7,32, si no me equivoco, si estaba al 2 y pico hace nada, lo he dicho antes, venimos de unos tipos del bono americano a 10 años de 0,50 y ya está en 4 y pico, o sea, es que se están multiplicando las tasas de una manera que en cualquier momento tiene que notarse que el americano medio, muy importante, se está quedando sin ahorros. Por lo que ha bajado muchísimo es la tasa de ahorro. En cualquier momento tiene que llegar un momento. Lo que pasa aquí es muy sencillo. El americano llega a comprar y no pregunta por el precio. Y tiene que ocurrir ese momento en el que pregunte por el precio. Y la tranquilidad no hace falta que los tipos bajen, que la inflación baje al 2. Lo que él quiere es que baje. Notar esa bajada que ahora existe. Es muy leve, lo que quiere es que baje la subyacente y que la general baje de verdad, que se tire 2 meses bajando un medio punto. Eso es el momento en que de verdad cambiará el mercado.
La Reserva Federal y Powell, concretamente, también están obsesionados con esa década de los 70, ¿no?, en la que tuvimos este problema de inflación, subieron los tipos de interés, hicieron un parón y luego la inflación repuntó con mucha más fuerza. Entonces, por eso también esos mensajes duros, es probable que veamos una estabilización, pero como no veamos una caída sostenida en la inflación, no nos extrañaría que volviera a haber más subidas de tipos. Y eso es lo que todavía no ha descontado el mercado y eso es lo que también podría asustar también, ¿no?, porque estaríamos hablando de tasas, pues, no lo sé, superiores casi al 6%, ¿no?, que tendríamos que remontarnos décadas para verlas. Bueno, vamos con algún nombre propio, luego volveremos a esto de la macro en el terreno europeo, pero Telefónica. ¿Qué está pasando con los resultados de Telefónica? Pues ahí se aprecia claramente que no hay resultados extraordinarios y que aumentan los ingresos. Han aumentado un 11%, lo cual no está mal en los tiempos que corren. Telefónica ha registrado un beneficio neto de 1.486 millones de euros entre enero y septiembre, después de acelerar en el tercer trimestre y disparar un 11,2% sus ingresos, hasta los 10.343 millones de euros entre julio y septiembre. En los 9 primeros meses del año, la compañía ha facturado 29.793 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,6% respecto al año anterior, según los resultados financieros presentados este viernes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Además, ha registrado un resultado operativo antes de amortizaciones de 9.593 millones de euros, influido negativamente con la comparación al descontarse el impacto del año pasado de la fusión en Reino Unido y la venta de las torres Telxius, extraordinarios que también imposibilitan la comparación del beneficio neto. Por otro lado, la deuda ha cerrado el trimestre en 28.918 millones de euros y el 74% de ella se mantiene a tipo fijo. Además, ha registrado un impacto positivo de 293 millones de euros de los tipos de cambio. Joaquín Robles, ¿cómo ves Telefónica? Bueno, está pasándolo mal este año. Tuvo un tramo entre marzo y junio que tocó prácticamente 3 veces los 5 euros por acción. Desde entonces ha caído más de un 30%. Hoy los resultados sí que han tenido una buena acogida por parte de los inversores, sobre todo por esos ingresos que permanecen estables. Han crecido un 11%, pero en los 9 primeros meses del año realmente solo han crecido un 0,2% respecto al año pasado. Pero bueno, esa estabilidad gusta también a los mercados. Los beneficios sabíamos que era por tema de beneficios extraordinarios, por lo que, como decía el vídeo, ¿no?, es muy difícil de comparar y hay ciertos aspectos positivos a los que agarrarse, ¿no? Telefónica, dentro de su plan estratégico, que era desinvertir en ciertas áreas donde ya no eran rentables y reducir deuda, lo ha estado haciendo a pesar del incremento de deuda que ha sido por un par de operaciones. También lo quería hacer a través de sus 2 nuevas patas, que va a ser Telefónica Infraestructuras, que ha crecido mucho, y también Telefónica Tech, ¿no?, que va a ser temas de ciberseguridad, almacenamiento en la nube, que también ha crecido mucho y es lo que en teoría le puede dar una nueva fuente de ingresos de cara al futuro. Así que bueno, muy pendientes también de los principales mercados, sobre todo Brasil, que ha crecido un 29%, y Latinoamérica, ¿no?, que quizá es lo que ha dado este respaldo, pero aún así en el acumulado del año va perdiendo, ¿no?, un 6%, está cerca de esos mínimos de 3,20 por acción y parece que va a ser complicado, ¿no?, que remonte todo lo perdido este año. Bueno, pues volvemos a los asuntos macro, esta vez a nivel europeo. Ha sorprendido, y no poco, que Christine Lagarde diga que bueno, la recesión sí, claro, sí, ya estamos casi en ella, pero eso no significa que la recesión ayude o reduzca de una forma evidente la inflación en la eurozona. Así es que el peligro de que continúen subiendo los tipos se mantiene. Sí, porque yo sí creo que la recesión que podemos vivir, que vamos a vivir en la eurozona, sí se va a notar. Es que en Estados Unidos, por decirlo de forma muy sencilla, en Estados Unidos la inflación es de demanda. Es decir, la inflación es de porque van las cosas muy bien. Porque la gente tiene dinero, compra, gasta, no pregunta por el precio. En Europa la inflación es consecuencia del efecto rebote de las sanciones. Es decir, porque los alimentos y la energía se han disparado y eso afecta, y luego, digamos, se contagia, se impregna en toda la inflación de la eurozona. Pero sobre eso no tiene mano Christine Lagarde. ¿Qué va a hacer ella sobre el precio del gas? Suba o baje, ¿qué va a hacer ella sobre el precio de los alimentos, la energía, cómo se traslada eso a los transportes, etcétera? Con cuál el peligro es que, como tiene que actuar, porque al final la presión es la de actuar, pues se pase un poco de vuelta, suba mucho los tipos de interés justo en medio de una recesión. Pues en Estados Unidos están subiendo los tipos de interés con crecimiento, o con una recesión, o con unos meses malos, muy poco malos. Pero aquí de repente en Alemania nos podemos encontrar con una caída del PIB del 3% y están subiendo los tipos de interés y eso afecta a todo. Con lo cual es un tema
Además, fíjate el impacto que puede tener en la economía, que la gente no pueda estar comprando lo que antes compraba, tener que gastar menos porque tiene menos dinero, menos poder adquisitivo, haya más paro, porque es lo que trae una recesión como de cierta magnitud, y a la vez están subiendo todos los créditos, empezando por el hipotecario, que ya lo está viendo todo el mundo. Es que no es lo mismo subir los tipos de interés en la economía americana que hacerlo en la europea, y están actuando como si fuera la misma historia, y no lo es. Joaquín. Sí, y luego las comparaciones son odiosas. Es que al final tienes a la Reserva Federal que hace política monetaria para un país, Estados Unidos, y tienes al Banco Central Europeo que hace política monetaria para un conjunto de países donde la recuperación desde la pandemia ha sido muy dispar. Es que Alemania fue como Estados Unidos, recuperó prácticamente en 6 meses el PIB perdido en la pandemia. España todavía no ha recuperado la caída de PIB y hay otros países iguales. Luego se ha elevado el endeudamiento. Las principales potencias ya están por encima del 100%. Es que son mucho más vulnerables a esas subidas de tipos. De ahí que el BCE se apresurar antes de subir tipos a sacar la herramienta antifragmentación, ¿no? Por si acaso empezaban a subir las primas de riesgo. Entonces, bueno, veremos hasta dónde puede llegar el Banco Central Europeo. Desde luego, todavía tiene más descontrolada la inflación que Estados Unidos, porque aquí no parece haber tocado techo y está rozando ese 10%. Veremos los datos durante las próximas lecturas, pero lo que sí que parece seguro es que diciembre va a ser otra vez 75 puntos básicos y ya veremos cómo empecemos el año que viene, porque como empiece a empeorar la situación en Estados Unidos, nos va a arrastrar de fondo. Vamos con un sector, la banca. ¿Qué está pasando en la banca hoy que hace que pues, Bankinter sea el segundo valor en pérdida y CaixaBank el tercero? Caídas bastante interesantes. ¿Hay algo que explique eso? La verdad que no, porque es verdad que ha caído mucho estos dos bancos, pero Santander también iba subiendo un 2,5%, BBVA también iba subiendo. Quizá tiene que ver con la recogida de beneficios. Al final tenemos que la que más sube en el año es Repsol, pero luego está seguida de Caixa, Bankinter y Sabadell, con más de un 30%. Aquí hay aspectos muy positivos, están ensanchándose estos márgenes de intereses, esto da más beneficios potenciales a la banca, ya está recogido en precio, lo hemos visto en resultado con aumento de ingresos, de beneficio, y tenemos el miedo a que, bueno, pues si la economía desacelera mucho, pues puede aumentar la morosidad, se dotan más provisiones, cae el número de operaciones bancarias. Hay gente que dice que aunque esto ocurra, el ensanchamiento de márgenes compensa la caída de negocio, entonces estamos un poco debatiendo, ¿no?, cuáles son las perspectivas para la banca, pero bueno, desde luego los resultados han sido envidiables y estamos muchísimo más solventes, ¿no?, que hace años, exactamente. Eso es la clave, o sea, la situación de la banca es agridulce. Por un lado, es dulce, porque es que van a multiplicar por 5 sus márgenes, lo cual es una barbaridad, pero por otro lado, si la economía va mal, hay menos actividad económica, menos créditos, más impagos. Pero aún así el mercado ha sido sabio. Por ejemplo, a nivel ya global, por decir así, o sobre todo norteamericano, que al final es lo más importante, Estados Unidos, el índice S&P del sector financiero ha caído la mitad que el S&P 500, que es una diferencia muy importante. Por lo tanto, es cierto que la banca se ve afectada por una situación económica complicada y unas expectativas muy complicadas, pero también es cierto que sobre todo a nivel global, no tanto en Europa, y esto tiene su lógica, está aguantando mucho mejor porque ahora la gente tiene puesto también los ojos en estos tipos, los tíos van a mejorar sus resultados muchísimo en esos tipos de interés. Pero ¿por qué cae más en Europa, aunque menos que el Eurostoxx? Pues como bien decía Joaquín, pero en mi opinión, en nuestra opinión es porque en Europa el factor empeoramiento de la actividad económica es mayor. O sea, en Estados Unidos se equilibra la menor actividad económica que hay con muy buenos tipos de interés para la banca. En Europa va a haber mejores tipos de interés para la banca, pero la actividad económica podría verse muy, muy afectada si seguimos como estamos. Y esto es un poco el resumen de ese sector, que no deja de ser interesante, porque cuidado, cuando las cosas mejoren, se van a encontrar con unos tipos que ya no van a ser los de antes. O sea, a lo mejor los tipos se quedan donde están o bajan un poco dentro de un año, pero ya la banca funciona con tipos normales. Y luego un denominador común que ya viene siendo resistente, es que los bancos, las entidades que están muy diseñadas para el mercado español, CaixaBank o Bankinter, sufren más que BBVA Santander. Bueno, sufren más, pero también se han visto más beneficiadas, ¿no? Como comentábamos, Caixa sube un 35, Bankinter un 30, Sabadell un 28, y precisamente es porque tienen más centrado el negocio en España, tienen más hipotecas, por ejemplo, que se han visto muy beneficiadas con el Euribor, o préstamos a pymes, que en dificultades ahora ensanchan esos márgenes, que a lo mejor una banca a nivel global que hace otro tipo de negocio, presta dinero, pero también hace mucho operaciones financieras de fusiones y adquisiciones, que también se han visto reducido mucho. De hecho, la
banca de inversión en Estados Unidos ha sufrido más que la banca convencional precisamente por esa caída de actividad. Absolutamente. Hablemos de algún nombre propio. Amadeus, por ejemplo, parece que aparcan las pérdidas, han triplicado el EBITDA y ahora se plantean retomar la política de dividendos. Sí, buenos resultados. Justo en el trimestre del año pasado habían tenido pérdidas. Es curioso porque cuando he revisado, ¿no?, el comportamiento de los 4 acciones ligadas al turismo en el IBEX 35, Amadeus es la que mejor se ha comportado desde la pandemia y en este año va perdiendo un 13%, pero bueno, hay que tener en cuenta, ¿no?, que parece que siempre hablamos de Meliá, de IAG, todas las subidas que está habiendo, pero han sido mucho más volátiles. Amadeus ha sido mucho más constante. Aún así, ¿cuál es el problema? Que se encuentra un 35% de sus niveles de facturación de la pandemia. Entonces, bueno, esto es quizá lo que está pesando, pero bueno, desde luego las últimas encuestas hechas a las principales empresas del sector ya se muestran optimismo en recuperar esos niveles de 2019 y al final Amadeus no deja de ser un software que gana dinero con las reservas, ¿no?, de aviones y de hoteles, por lo que debería irle mejor. Un apunte muy breve, pero ojo a este sector, es importantísimo. ¿Dónde han subido más los salarios? En Estados Unidos este año, pero con una diferencia brutal en el sector de ocio, de turismo, etcétera. La gente está deseando salir, olvidarse de confinamientos, de pandemias, de guerras, de todo esto. Se nota, y ahora ya se está notando, y como China empiece a abandonar esa política de COVID-0, van a empezar también a viajar los chinos. Con lo cual nos vamos a encontrar que el sector, que ya está muy cerca de sus niveles de actividad prepandemia, va a entrar en una actividad similar, pero con unos precios muy superiores, porque, bueno, lo hemos visto cualquiera que hemos ido por ahí, es que han subido los hoteles, bueno, los aviones, etcétera. Entonces vamos a tener la misma actividad, precio, va a ser el típico sector que se va a beneficiar de la inflación, porque van a haber podido pasarle a sus clientes esa inflación y eso llevarse los márgenes, que por cierto es lo que está manteniendo la inflación muy alta en Estados Unidos en muchos casos. Las empresas han visto que aguantar a los clientes con los precios altos y han dicho mientras no se quejen los mantenemos. Por eso es necesario que baje la actividad económica, los americanos empiecen a comprar menos para que las empresas entonces digan, bueno, vamos a agarrar un poco. Aterricen. Pero están muy agarrados a eso. Como bueno, lógico. vamos a hablar de inversiones. Hay un término económico que son las inversiones extranjeras directas, pero hay otro que se va a inventar pronto, las inversiones extranjeras anunciadas. El terreno del anuncio lo permite todo, el papel lo aguanta todo. Da la sensación, yo tengo alguna duda, de que la economía verde empieza a atraer a España inversión extranjera de forma importante. El último anuncio es la naviera, la principal naviera del mundo, la danesa Maersk, que dice que invertirá 10.000 millones para el combustible de hidrógeno que va a alimentar sus flotas, las flotas navieras, pero a eso pues están las inversiones en el sector automovilístico, de los automóviles eléctricos, de las baterías de automóviles eléctricos y alguna otra que se ha anunciado que tiene el soniquete de verde, pero que bueno, que bien está lo que nos saque del pozo. Sí, pero luego también hay que dividir entre las inversiones, ¿no?, que muchas veces nos fijamos en las cifras, pero no entramos al detalle, ¿no? Es verdad que en el caso de la naviera lo que se está hablando es para temas de producción de hidrógeno verde, que al parecer España puede ser muy competitiva. Yo no tenía ni idea porque no controlo tanto este sector, pero la segunda, la de Volkswagen, está supeditada a que también España entre con parte de esos fondos europeos a la inversión de estas plantas para vehículos eléctricos. Así que no es alguien de fuera que vaya a venir con 10.000 millones. Joaquín, Exactamente. Eso ya es en todo, pero bueno, si nos saca del pozo, bienvenido sea. No digo que tenga nada que ver, pero me llama la atención que justo cuando 2 días antes la comisaria europea que controla los fondos europeos declara algo que es flipante, que no tiene ni idea de dónde están los fondos europeos. Ni pistas de por dónde puede andar el dinero. Dicho esto, pues salga esta noticia, ¿no? Como que la equilibra muy bien, ¿no? Porque va relacionado con los fondos europeos. Dicho esto, a mí me parece fenomenal, ojalá sea así, sí. Y España hay que dejarse de ahí de política. La industria verde genera empleo, genera trabajo, España está muy bien situada para todo eso y a mí me parece muy bien que hagan todo lo posible y subvencionen y ayuden y den facilidades para que desarrollemos un sector que va a estar en los próximos años dando mucho dinero, que no se lo lleven como se han llevado la CIT, todo el sector financiero o la industria Alemania. Hombre, vamos a ver si nos llevamos algo, ¿no? A repartir un poco. Último nombre propio, el de Robi, hoy se despeña, 13,32 de caída. ¿Qué explica ese batacazo? Hay varios factores. En el acumulado del año cae un 50%. Está siendo mal año para el sector farma en España en general, porque Grifols y Almirall también están sufriendo mucho. Aquí lo que ha desencadenado esta caída, sobre todo en las últimas 2 sesiones, ha sido las palabras, ¿no?, de su presidente diciendo que esperan una caída de los ingresos entre el 10 y el 20% de cara al año pasado.
Aquí lo que hemos visto es como en las grandes tecnológicas norteamericanas un fallo en las expectativas, ¿no? Claro, empieza la pandemia, Robi ha subido un 200% desde marzo de 2020 y ahora ha caído un 50%. Es que aun con esta caída sigue subiendo más de un 30% respecto a los niveles de 2020. Entonces, bueno, parece que también podría estar detrás el tema de la fabricación a terceros. Bueno, está claro. Lo dejamos aquí. Buen fin de semana, muchas gracias a ustedes dos por su presencia aquí. A ustedes todavía me queda invitarles a ver la redacción abierta después de la pausa de publicidad.